Hola, feliz sábado, bienvenidos a nuestra nueva escuela sabática. Le damos la bienvenida a todos los hermanos del distrito que se están conectando a este repaso de la escuela sabática. También en este momento quiero compartir con ustedes un versículo que está en Proverbios 3 del 5 y 6, que dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todo tu camino y Él hará derechas tus veredas. Qué lindo poder reconocer siempre a Dios por todo lo que Él nos regala, por sus bendiciones y también por el cuidado. Bien, y para comenzar vamos a comenzar cantando el himno 534, En tu nombre comenzamos. Qué hermosa alabanza hemos cantado y escuchado en este sábado. Y para continuar, les invito a que podamos inclinar nuestro rostro para poder orar. Querido Dios, te agradecemos, Señor, en primer lugar por un hermoso sábado que tú nos regalas. Gracias, Señor, te damos por tus bendiciones y también por tus cuidados que recibimos cada uno de nosotros y también cada una de nuestras familias. Te pedimos en este momento que tú puedas acompañarnos en este nuevo repaso de la escuela sabática. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, y ahora vamos a escuchar el informe misionero, que viene desde Guinea, y esta vez se titula Libre al fin. Vamos a ver de qué se trata. La Madre de María decidió solventar el problema por sus propias manos, tras no haber logrado convencer a su hija María de que renunciara a seguir a Cristo. Así que puso una pastilla para dormir en la bebida de María en un restaurante y, con la ayuda de su hija menor, subió a María al automóvil y la llevó a su pueblo natal en Guinea, junto con su hijo de 5 años. La madre de María era propietaria de varios negocios y tenía una mansión de varios pisos en su complejo familiar, una lujosa casa de huéspedes y otros edificios. Un muro elevado rodeaba la propiedad, que también contaba con vigilancia privada.
María estaba encerrada en una habitación. Su madre tenía un plan nefasto. Había contratado a un brujo nigeriano para hacer cambiar de opinión a su hija. «Nunca negaré a Jesús, aunque me mates», dijo María cuando vio al brujo. «Seguiré adorando a Jesús aunque no me dejes ir a la iglesia. Jesús está en todas partes». El brujo sonrió sombríamente. «Tu madre me dijo que intentó matarte muchas veces y no pudo», dijo el hombre. «Pero quiero decirte que tengo algo más poderoso que tu Jesús». Mezcló un polvo extraño con agua, obligó a María a beberlo y luego le untó una loción sobre su cuerpo. «Niega a ese Jesús o muere», le dijo. «Nunca negaré a Jesús», respondió ella. Su madre ayudó al brujo. Al día siguiente, aplicó un polvo extraño en la cara de su hija. Cientos de llagas se estallaron en la piel de María, pero al día siguiente comenzaron a sangrar. Mark, el hijo de María, no entendía lo que le estaba sucediendo a su madre, y cuando vio su rostro y su dolor, comenzó a llorar. Entonces recordó que su madre oraba todas las noches antes de acostarse. Así que le pidió a Hadya, la hermana menor de María, que orara con él. Hadya estuvo de acuerdo, pero primero se aseguró de que su madre no estuviera cerca. «Jesús, por favor, salva a mami», dijo Mark en oración. «Ayúdala a recuperarse». 7 meses después, María se debilitó tanto que apenas podía moverse. Su carne olía como si estuviera podrida y Hadya comenzó a sentir temor, así que decidió llamar a los amigos adventistas de María. «María se está muriendo», les dijo. «Por favor, oren por ella». Ellos le pidieron que les permitiera hablar con María, pero Hadya les explicó que su hermana estaba demasiado débil y les envió una foto de su hermana. Los amigos adventistas de María lloraron cuando vieron la foto. «Tu madre intenta matar a María», le dijeron. «Vamos a pedir a todos los miembros de la iglesia que oren por ella». Todas las iglesias adventistas de Guinea comenzaron a orar por María. Unos días después, el amigo adventista de María llamó a Hadya. «Sé que no es fácil que tu hermana viaje, pero ¿puedes ayudarla a escapar?», le propuso. «Te enviaremos dinero». Hadya prometió intentarlo. Aquel amigo adventista contactó a Jacob Gebel, el presidente de la iglesia adventista de Guinea, que envió dinero para el viaje de las hermanas a Conakry, la capital del país. Hadya vio la oportunidad un viernes en la mañana cuando su madre salió para atender sus negocios y el brujo salió de la casa para hacer un recado. Hadya envió al vigilante a la tienda a comprar algo y llevó a su hermana y a Mark hasta la puerta de la propiedad, donde los subió a un automóvil y le pagó al conductor para que los llevara a la sede de la iglesia adventista en Conakry. Durante el viaje de María y Mark ocurrió algo extraño. El vigilante de la sede de la iglesia vio una serpiente verde, amarilla y marrón en un árbol de mango junto a la puerta principal y pidió ayuda. Pero cuando llegó alguien para ayudar, no pudieron encontrar la serpiente por ningún lado. Ese mismo día, María y su hijo llegaron a la sede de la iglesia y los llevaron a una de las habitaciones para invitados. Cayó en un sueño profundo. La mañana siguiente era sábado, así que los ancianos de la iglesia ungieron a María y oraron por ella en la iglesia. Mientras oraban, María cayó al suelo inconsciente. Cuando recuperó la conciencia, estaba confundida y le dolía el cuerpo. Michel Guilabugui, secretario ejecutivo y tesorero de la Iglesia Adventista de Guinea, la llevó de regreso a la habitación de huéspedes para descansar. Mientras María dormía, una serpiente verde, amarilla y marrón llegó hasta su ventana y entró por un agujero en la pared, tratando de encontrar el camino hacia María. Era la misma serpiente del árbol de mango que había visto el vigilante el día anterior. Uno de los miembros de la iglesia vio la serpiente, que medía 1 metro de largo, y alertó de ella. Varias personas se acercaron a la ventana y trataron de sacar a la serpiente del agujero. Alguien hizo una antorcha improvisada colocando una bolsa de plástico empapada en gasolina en el extremo de un palo de madera y la encendieron.
Cuando colocaron la antorcha en el agujero, la serpiente saltó y cayó al suelo retorciéndose. Michelle saltó sobre ella aplastándole la cabeza al instante. Horas después, el teléfono celular de María sonó con una llamada de un número desconocido. Ella tenía miedo de responder, pero la persona seguía insistiendo. Si siguen llamando es porque es algo importante, dijo uno de sus amigos de la iglesia. Contesta. La persona que llamaba era Hatya, la hermana menor de María. Solo quería decirte que ya nadie te atormentará, le dijo. Podrás mejorarte muy pronto. ¿Por qué dices eso?, le preguntó María. Escucha, dijo Hatya, ¿puedes oír el sonido de la ambulancia? ¿Ambulancia? ¿Qué pasó?, dijo María. ¿Cómo está mi mamá? No, no es mamá, dijo Hatya. Es el brujo nigeriano, se cayó del segundo piso de la casa, se estrelló contra el suelo y murió al instante. Su cabeza está como si la hubieran aplastado. Al día siguiente, las llagas de María comenzaron a desaparecer. María renunció a todo por Jesús, a su lujosa casa, a su exitosa tienda, a sus 2 automóviles y a su cómoda vida. Aún vive escondida con su hijo Mark porque su mamá sigue empeñada en matarla, pero su amor por Jesús es más fuerte. Actualmente le pide a Dios que le permita ser misionera en su propio pueblo. Sueño con que mi pueblo acepte el cristianismo, dice María. Quiero hablarles de Jesús. No puedo quedarme con esta verdad. Debo compartir las buenas nuevas con ellos. La Iglesia Adventista del Séptimo Día enfrenta enormes dificultades para difundir el Evangelio en Guinea y en otras partes de la división de África Centro-Occidental. Juntos podemos ayudar a personas como María y Mark con nuestras ofrendas misioneras de hoy. Parte del dinero se utilizará para construir la escuela secundaria Kobaya Academy en Conakry, Guinea. A María le gustaría que su hijo Mark estudiara en esta escuela algún día. Nuestras ofrendas también ayudarán a construir una escuela en Liberia y un centro médico en Nigeria. Gracias por recordar a María y a Mark y la obra adventista de la división de África Centro-Occidental en sus oraciones. Para seguir con la programación de la escuela sabática, vamos a escuchar una parte musical que se llama Amor escrita con sangre, que lo canta el grupo de Arautos do Rei. Así que lo escuchamos atentamente. Existen tantos amores en la vida, amores tan verdaderos, tan lindos, amores que atraviesan el tiempo, la historia. Amores que se revisten de pompa y gloria, mas nunca hubo, tampoco habrá amor así tan singular, amor tan indescriptible que ningún artista ya logró pintar. Pues fue amor escrito con sangre, amor ya concebido en dolor, dolor de abandono, dolor de rebeldía atroz. Fue ese amor escrito con sangre que nos libró de muerte eterna. Y todo fue pagado, la cruz fue la señal. Es ese amor que invita a todos.
ese amor puede sanar y al caído levantar. Jesús nos promete vida, con su muerte Él nos puede restaurar. Pues fue amor escrito con sangre, amor ya concebido en dolor, dolor de abandono, dolor de rebeldía atroz. Fue ese amor escrito con sangre que nos libró de muerte eterna, y todo fue pagado, y todo fue pagado, y todo fue pagado. La cruz fue la señal. Qué linda alabanza hemos escuchado del cuarteto. Y ahora llegamos a la parte central de esta programación. Y es el repaso de la lección de escuela sabática. Como todos saben, llegamos a la última lección de este trimestre. Y el título era Un paso de fe. Y vamos a ver cuál es este paso de fe que debemos dar. Para la siguiente parte, que es el repaso de la escuela sabática, tenemos algunos hermanos que nos están acompañando en este sábado. Y ellos son Darío Sosa, Norma Petino, Marcelo Jan y Gustavo Caroveno. Así que le agradecemos mucho a estos hermanos que nos están acompañando en este nuevo repaso de la última lección de la escuela sabática. Muy feliz sábado para todos, hermanos, que el Señor los bendiga. Uno de los pasajes más reveladores para llegar a entender cuál era la esencia del pensamiento de Cristo se encuentra en Filipenses, en el capítulo 2, en los versículos 5 en adelante. El apóstol Pablo nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. El apóstol Pablo aquí nos revela de que Jesús, el cual es Dios, según leemos aquí, porque dice el versículo 6 que siendo en forma de Dios, tenía la forma de Dios, la misma esencia de Dios, del Padre, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, o sea, se vació de su divinidad allá en el cielo, y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Tomó la forma humana, tomó la naturaleza caída de 4000 años de pecado desde Adán, con todo lo que eso implicaba, ¿sí? La genética, la degradación del ser humano con el paso de los años. Hasta ese punto se bajó, ¿sí? ¿Para qué? Para poder rescatarnos a nosotros. Aquí nosotros entendemos, según estos pasajes, de que la esencia de Cristo era una esencia de abnegación, una esencia de amor abnegado, ¿sí? De rebajarse para poder traernos nuevamente hacia la presencia de Dios, para poder restaurarnos. Por eso dice el apóstol Pablo que, sabiendo que han sido ustedes rescatados de vuestra vana manera de vivir, ¿sí? Cuando una persona está como rehén, ¿no? Muchas veces no puede hacer nada por sus propios medios para poder liberarse, ¿no? Esa es la misión de Jesús. Como le dijo a Zaqueo, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero ¿qué gobernó ese pensamiento? Si nosotros seguimos leyendo aquí estos pasajes, ¿no?
Dice el versículo 8, mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No solamente se rebajó a nuestra condición pecaminosa, pero sin pecado, ¿no? Sin cometer pecado, sino que se humilló hasta la muerte. Porque nosotros podríamos decir, bueno, vino como hombre y nosotros sabemos que Jesús es el Rey, pero aquí en la tierra no fue tratado como un rey. Distinto hubiera sido que Él hubiera venido, que Él hubiera estado como un rey, dando órdenes, ¿sí? Etcétera, etcétera. Jesús mismo dijo, mi reino no es de este mundo, ¿sí? Y mi reino no se gobierna como se gobierna el mundo, como se gobiernan estos reinos terrenales, ¿sí? Porque el gobierno de Jesús es un gobierno de abnegación y sus seguidores también tienen que ser abnegados. ¿Se entiende? Elena de White, en El deseado de todas las gentes, en la página 105, ella relata lo siguiente: nunca podrá comprenderse el costo de nuestra redención hasta que los redimidos estén con el Redentor delante del trono de Dios. Quiere decir que nosotros no podemos alcanzar a palpar aquí en la tierra, ¿sí?, en su totalidad, el costo de nuestra redención. Esta cita es muy reveladora, miren cómo sigue. Entonces, al percibir de repente nuestros sentidos arrobados las glorias de la patria celestial, recordaremos que Jesús dejó todo esto por nosotros, que no solo se exilió de las cortes celestiales, sino también por nosotros corrió el riesgo de fracasar y perderse eternamente. Cuando nosotros estemos en el cielo y veamos todo lo que hay en el cielo, ¿sí?, veamos cómo los ángeles se regocijan en obedecer las palabras de Cristo, los representantes de otros mundos, ¿sí?, que vienen a alabar el nombre de Dios. Nosotros vamos a decir, todo esto dejó Jesús por nosotros, seres humanos tan ingratos. Sí, todo esto dejó Jesús. Entonces, termino la cita, arrojaremos nuestras coronas a sus pies y elevaremos este canto. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Qué gobernó entonces el pensamiento de Jesús? El amor hacia nosotros. Y entender, ¿sí?, de que si bien iba a ser humillado aquí en la tierra, iba a ser tratado como un criminal, como lo peor, ese sacrificio iba a valer la pena, porque iba a haber un grupo, ¿sí?, de hijos de la raza humana que iba a entender ese sacrificio, y que, como leímos aquí, lo va a llegar a entender en su totalidad cuando estemos en el cielo, ¿sí? ¿Qué nos queda a nosotros? Hacer justamente lo que dice acá en el versículo 5. Sentir o tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Un servicio de abnegación. Que el Señor los bendiga. Buenos días, hermanos. Feliz sábado para todos. La parte que nos toca compartir ahora es la del día lunes, que se titula Llamados a comprometerse. Es un llamado que el Señor le hace a Pedro y a Juan, un día que ellos habían vuelto de pescar, no habían pescado nada, estaban desanimados. Dice Elena de White en El deseado de toda la gente, página 211 en adelante, que Pedro había estado en esa noche de incertidumbre en el mar sin poder pescar nada, pensando, entre otras cosas, en Juan el Bautista, en una celda inmunda donde lo habían llevado sin ninguna perspectiva. Estuvo pensando en el trabajo que hacían los fariseos, los sacerdotes contra el ministerio de Jesús. Pensaba en ellos mismos, que si tenían que dejar todo, ¿qué sería de su vida? Todo se le presentaba muy negro a Pedro. Pero dice que cuando Jesús terminó de hablar con la muchedumbre, le dijo a Pedro, vamos al medio del lago y echa las redes. Pedro lo miró incrédulo porque
sabiendo que el mejor momento para pescar era la noche, y en ese momento ya estaba el día avanzado, no iban a pescar nada. Pero sin embargo dice: Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Y en la palabra de Jesús echó la red, y ¿qué pudo ver? Que las redes se llenaban hasta reventar, que casi volcaban la barca y tuvieron que pedirle ayuda a unos amigos que estaban cerca. Jesús había dado una orden, y en esa orden estaba todo el poder demostrado. Y Pedro dice que ya no veía la barca llena de peces ni que se estaba por hundir, sino veía aquel cuyo poder, su voz hacía que en su mandato todos los peces pudieran reunirse, aunque no era la hora, para poder ser pescados. Y Pedro le pidió a Jesús: Señor, por favor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Dice que él estaba aferrado a los pies de Jesús mientras le decía: Señor, apártate de mí. Él no sabía cómo responder a ese gran milagro que había visto, pero Jesús le dijo: no temas, porque de ahora en más serás pescador de hombres. Jesús no veía a unos pobres seres sin letras, sin estudio, sino que veía lo que podían llegar a ser cuando se comprometieran totalmente con Él y pudieran trabajar en su obra. Los discípulos no habían dejado su trabajo anterior. Dice que ellos iban y venían desde su trabajo y de su acompañar a Jesús, y aunque habían visto muchas cosas que Jesús había hecho, todavía no se habían decidido a dejarlo todo totalmente por Él. También cuando Jesús llama a Leví Mateo, lo hace en un día que Leví estaba sentado en la garita donde cobraba, donde hacía su trabajo, y dice que le dijo: sígueme, y Mateo lo dejó todo y lo siguió. Mateo pensaba que nunca iba a poder relacionarse con Jesús por ser lo que era, por ser considerado como era considerado, y por sobre todas las cosas, porque lo veía a Jesús como algo tan puro, tan lejos de su esfera de relacionamiento. Pero así todo, dice que dejó lo que estaba haciendo y le siguió. Dice que el llamamiento de Mateo excitó gran indignación entre todas las gentes que estaban ahí, una nación que veía a Mateo como a sus opresores, los romanos. Pero aún así se creó un intenso interés entre los publicanos, y en el gozo que tenía Mateo de que Jesús lo había llamado, dice que hizo un gran banquete, invitó a sus compañeros de trabajo, digamos, otros publicanos, otros pecadores, dio un gran banquete en su casa, convocó a sus parientes y amigos, y no solo fueron incluidos los publicanos, sino también muchos otros de reputación dudosa, proscritos por sus vecinos más escrupulosos. Aquí Jesús nos llama a comprometernos, a nosotros también. No nos va a pedir seguro que dejemos nuestro trabajo, nuestra profesión, pero sí que allí donde estemos y cómo estemos podamos hacer la obra, que podamos comprometernos, salir de nuestra zona de confort y podamos ayudar a aquellos que, como Mateo, Pedro, Juan y todos los demás, no estaban bien considerados por la sociedad, pero sin embargo vio en ellos el Señor un gran producto para su trabajo. Gracias, hermanos, que Dios nos ayude para comprometernos como Él espera que lo hagamos. Buenos días, hermanos, feliz sábado. Bueno, la pregunta que a mí me ha tocado es: ¿cuál fue el propósito de Dios al llamar al apóstol Pablo y cómo fue su compromiso con Cristo? Para responder a esta pregunta es importante saber quién fue Pablo, y para eso lo mejor es ir al capítulo 9 de Hechos y leer algunos versículos. El primer versículo del capítulo 9 de Hechos dice: Saulo, respirando aún más amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo de camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, en primer lugar, Pablo era un perseguidor de cristianos, pero no una persona que simplemente tenía aversión contra el cristianismo, sino que
llevaba a la acción esa aversión, a tal punto que pidió una carta o autorización al sumo sacerdote en Jerusalén para ir a Damasco y perseguir y detener a los cristianos y llevarlos a Jerusalén. En esas circunstancias de que Pablo iba camino a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó, porque necesitaba saber quién era: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Soy Jesús, yo soy Jesús, a quien persigues. Y le dio una instrucción. Entonces, temblando, preguntó: ¿qué quieres que yo haga? Es decir, primero le pregunta quién es y segundo, ¿qué quiere que haga? Y obedece. Saulo inmediatamente obedece. Pero al abrir sus ojos, él no veía. Jesús también nos utiliza a todos para poder facilitarnos en la difusión del Evangelio. Lo hace entrar a la ciudad de Damasco y allí le pide a Ananías, unos días después, que le imponga sus manos sobre su cabeza para que Pablo recobre su vista. Inmediatamente de que recobró la vista, Pablo se bautizó, recobró fuerzas, dice, junto a los discípulos y partió inmediatamente a predicar sobre Jesús en las sinagogas. Ese es Pablo, ¿sí? Pablo es una persona decidida, convencida, fuerte en sus convicciones, es decir, que las lleva a la acción, pero también cuando encuentra la verdad, encuentra a Jesús y se da cuenta que Jesús es el camino, la verdad y la vida, él se pone inmediatamente a disposición, sabiendo las consecuencias que le podía traer eso, ya sea tanto con los judíos como con los cristianos, porque los judíos lo verían como un traidor y los cristianos no confiarían en una persona que los había perseguido hasta hace un tiempo atrás. Sin embargo, a Pablo no le importó nada de eso. No solamente eso, también cuando Ananías le dice a Jesús que Pablo era un perseguidor y que él tenía miedo de ir a buscarlo, le dijo que no temiera, porque él iba a predicar a judíos, a reyes y a gentiles. Y también le dice que iba a experimentar en carne propia lo que era el sufrimiento. Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. A menudo Jesús elige a los candidatos más improbables para dar testimonio de su nombre. Piensa en los endemoniados, la mujer samaritana, una prostituta, un recaudador de impuestos, pescadores galileos y ahora un feroz perseguidor del cristianismo. Todas estas personas fueron transformadas por gracia y luego enviados con alegría a predicar. Nunca se cansaron de contar la historia. Lo que Cristo había hecho por ellos era tan maravilloso que tenían que contarlo, que compartirlo. El compromiso de Pablo con Cristo creo que fue increíble, determinado, ¿sí? Porque en el momento él iba convencido, persiguiendo a los cristianos hacia Damasco, y a partir de que una luz lo rodea,
y pregunta quién es. Jesús le dice quién es él y le pide que vaya a Damasco. Él obedece, se queda 3 días sin ver. Ananías impone sus manos en el nombre de Cristo y él recupera la vista. Inmediatamente de recuperar la vista, decidido, se bautiza, se instruye con los discípulos y parte inmediatamente, sin dudar, a predicar en la sinagoga. Su respuesta fue inmediata y decidida. Y la primera pregunta, ¿por qué Dios lo eligió? Porque quería dar testimonio, como antes dijimos, de que una persona que era perseguidora de cristianos pasó a ser cristiano, ¿sí? Y pasó a ser perseguido porque también fue detenido, fue preso, sin motivo ninguno. No había una causa legal para detenerlo, pero pasó mucho tiempo en prisión. Pablo es un gran ejemplo de cristiano, ¿sí? Quizás Dios no nos pida en la manera en que le pidió a Pablo, pero sí nos pide que nosotros también nos comprometamos y difundamos su palabra a todas las personas que están a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros adversarios, nuestros enemigos, quienes nos hacen daño. A todos tenemos que difundirle su palabra. Feliz sábado y que Dios los bendiga. Muy feliz sábado, es una alegría poder compartir nuevamente el repaso de la escuela sabática junto a cada uno de los hermanos que hoy se han conectado. Para responder la pregunta formulada, vamos a buscar en el Evangelio de San Juan, el capítulo 21, el versículo del 15, y leeremos hasta el versículo 19, San Juan 21, del 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y las ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender de qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Muy bien. Este es el tercer encuentro que Jesús tiene con Pedro. La tercera vez que, después de la resurrección, Pedro se encuentra con Jesús. Y en esta oportunidad están a orillas de un lago. Es interesante recordar lo sucedido anteriormente de este incidente. Y para eso tenemos que remontarnos a la noche del enjuiciamiento, ¿sí?, de la aprehensión y el enjuiciamiento de Jesús, donde la reacción de Pedro nos demuestra un aspecto de su carácter más humano. En primer lugar, en un arranque de violencia en el huerto, cuando Jesús es aprehendido por la turba, Pedro desenvaina la espada y le corta la oreja a Malco. Eso nos lo dice la Biblia en el Evangelio de San Juan, el capítulo 18, el versículo 10. Después de esto, Marcos, en el capítulo 14, versículo 54, nos dice que que Pedro empieza a seguir a Jesús cuando es aprehendido, pero de lejos. Qué interesante. ¿Qué significa seguir a Jesús de lejos? Implica una falta de compromiso. Le faltó valor para estar junto al Maestro en el momento más importante y en el momento decisivo.
Lo seguía, es verdad, pero de lejos. El resto de los discípulos lo abandonaron. Pedro lo seguía, pero de lejos. Y finalmente tenemos esa noche cuando Pedro va a negar al Maestro 3 veces. ¿Sí? Jesús le dijo durante la cena, la última cena, antes que gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3 veces. ¿Sí? Y Pedro negó enfática y categóricamente esto. Sin embargo, aquí lo vemos. Los 4 evangelios registran la caída de Pedro, registran la negación de Pedro para con el Maestro. Y luego de eso nos dice el evangelio también que Pedro lloró amargamente, dándose cuenta de su error y arrepintiéndose. Todos conocemos lo que sucedió después: la crucifixión, el martirio, la crucifixión de Jesús, y el domingo finalmente Cristo resucita. Y uno de los primeros que se encuentra con Jesús es Pedro. Y este es el tercer encuentro a orillas del lago. Pero es interesante notar que Pedro está junto a otros discípulos a orillas del mar de Tiberia pescando. Y esto representa o significa que Pedro había vuelto a su vieja vida, había vuelto a su antigua profesión. Podríamos decir, había abandonado el ministerio. Podríamos decir, para sí mismo se dijo, esto no es para mí, yo no estoy hecho para esto. Y finalmente está abandonando el ministerio. Es por eso que este encuentro de Jesús con Pedro es tan importante para él, porque va a ser la ratificación y la confirmación de su ministerio, de su llamado al ministerio. Por eso Jesús le va a preguntar 3 veces si lo amaba. 3 veces el apóstol había negado a Jesús y ahora 3 veces públicamente o delante de sus compañeros está confirmando su amor para con Cristo. Y es interesante lo que Pedro nos dice: el amor de Cristo nos constriñe. Esto significa que el amor de Cristo es el motivador o es aquello que nos impulsa a actuar, es el motor de nuestras acciones. Y Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Le está preguntando, en otras palabras, le está diciendo, ¿existe en ti el verdadero motivador de tus acciones? ¿Existe el amor que te lleva a vivir desinteresadamente y abnegadamente? Porque si existe ese amor, vos tenés que estar en el ministerio. Porque si existe ese amor en tu corazón, tu vida es la de ser un pescador de hombres. Entonces, al principio Pedro no entiende. Y llega el momento cuando escucha que Jesús le pregunta la 3ª vez si lo amaba, él se entristece, porque piensa que Jesús está dudando de los motivos que él tiene, está dudando de las palabras, está dudando de lo que hay en su corazón. Pero él recapacita y le dice, Señor, tú sabes, tú conoces mi corazón y sabes que te amo, a ti no te puedo engañar. Entonces nuevamente Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Esta orden es la de dejar la tarea de pescador para transformarse en un pastor. Pero no en un pastor de ovejas, no en un pastor de rebaños, sino en un pastor de iglesia. En una persona cuya vida y vocación va a ser la de guiar y conducir otras personas a Cristo. Y finalmente, luego de haberle dado a entender cómo va a morir, le dice nuevamente, sigue. La historia de Pedro con Jesús comenzó hace más de 3 años y medio, donde Jesús, luego de haber realizado una pesca milagrosa, le dice a Pedro, sigue. Y nuevamente, aquí, después de haber pescado mucho, Jesús le vuelve a decir, sigue. Y esto nos enseña a nosotros, tal vez la lección más importante que podemos sacar de esta historia, es la de la gracia restauradora y el perdón divino.
A pesar de que hayamos fracasado en más de una oportunidad, a pesar de que nos hayamos caído y que tal vez nuestro testimonio no fue el mejor, con nuestra vida no representamos lo que Cristo quiere hacer en nosotros, pero nuevamente nos llama. Cada día que nosotros tenemos, Jesús nos pregunta, ¿me amas? Y si la respuesta es sí, nos ofrece participar en la gran obra de compartir el Evangelio con otros, diciéndonos, apacienta mis corderos, y sigue. Que Dios nos bendiga. Le damos las gracias a los hermanos que nos han ayudado en el repaso de la lección. Y para terminar, quiero leerles un párrafo de la lección que dice así: en toda la iglesia hay talentos, los cuales con el trabajo adecuado pueden desarrollarse a fin de convertirlos en gran ayuda para la obra. Lo que ahora se necesita para la edificación de nuestras iglesias es la excelente obra de los sabios obreros que pueden discernir y desarrollar talentos en la iglesia, talentos que pueden entrenarse para que el maestro pueda usarlos. Todos nosotros tenemos talentos y como dice acá, se necesita de estos talentos para la edificación de nuestra iglesia y Dios está dispuesto a moldearnos para que pueda servir para ayudar a otros. Llegó el momento para los más pequeños. Tenemos la historia para los niños que hoy los va a contar Patri Soria. Así que lo más pequeñito, a prestar atención a esta linda historia. Dejad venir a los pequeños. Dice Jesús, Que vengan a mí los pequeños. Hola chicos, ¿cómo están? Feliz sábado. Mire cuántos animales que tengo. Son leones. ¿A quién no le gustaría tener un león de mascota, la verdad? ¿Saben qué? ¿Quieren saber algunas curiosidades del león? El león tiene un rugido que se puede escuchar hasta 8 kilómetros. ¿Quieren escuchar? ¡Wow! ¡Qué sonido más fuerte! 8 kilómetros de distancia. Y el macho, ¿saben que pesa 190 kilos? Y la hembra puede llegar a pesar 130 kilos. Hay una historia en la Biblia que nos cuenta de muchos leones que estaban en un pozo. Pero había una persona que no le tuvo miedo. Esa persona se llamó Daniel. Daniel era un siervo de Dios, que por cumplir las leyes, personas muy malas lo mandaron a un pozo lleno de leones que tenían mucha hambre y se lo querían comer. Pero Daniel fue fiel a Dios y cumplió su promesa de orar 3 veces por día. Daniel fue llevado al pozo de los leones. ¿Pero saben qué pasó con los leones? Fueron como gatitos y perritos. Se acostaron al lado de él, estuvieron con él cuidándolo y protegiéndolo. Y había un rey que quería mucho a Daniel, y en toda la noche no había podido dormir. Y al otro día fue temprano al pozo y dijo: Daniel, Daniel, ¿tu Dios te ha salvado? Y Daniel desde el pozo le dijo: sí, mi Dios me ha salvado, porque fue fiel a Dios, porque cumplió lo que él quería, no adorar a dioses ajenos. Y animales tan feroces como él no lo comieron. Dios mandó a sus ángeles para que lo cuidaran. El versículo se encuentra en Salmos 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Espero que nosotros podamos ser fiel como Daniel. Chao chicos, besos. Le damos muchas gracias a Patri que nos contó la historia para niños y ahora vamos a ir terminando alabando a Dios con el himno 508. Contendamos siempre por nuestra fe.
Nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Ahora los invito a inclinar nuestros rostros para orar. Padre y Dios nuestro, que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Padre Celestial, porque tú estás a nuestro lado siempre. Gracias, Señor, porque tú nos guías en todo momento, nos has guiado hasta aquí. Queremos agradecerte por tus infinitas bendiciones en nuestras vidas cada día y pedirte, Señor, que tú nos sigas acompañando en el día de hoy y esta nueva semana que vamos a comenzar. Quédate con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, llegamos al final de esta nueva programación del repaso de la escuela sabática y queremos invitarlos también a que puedan seguir participando y seguir en nuestras redes sociales a través de Facebook, Nuevo Tiempo San Rafael, en YouTube, en Radio NT San Rafael, en 106.7 y en Malargüe 102.3. Queridos hermanos, les deseamos que puedan tener un hermoso sábado y un buen comienzo de una nueva semana. Los esperamos el próximo sábado para un nuevo repaso de la siguiente lección. Feliz sábado, queridos hermanos, un gusto de saludarlos, encontrarnos este sábado con ustedes, hermanos del distrito de San Rafael, un gusto de haber estado estos días acompañándolos, también compartiendo de la palabra de Dios. En estos días hemos
analizado, hemos leído en la palabra de Dios aquellos encuentros inolvidables que tuvieron varias personas que están registradas aquí en la Biblia, como por ejemplo Juan el discípulo amado, Juan el Bautista, Jairo, la mujer cananea, el joven rico, el ciego Bartimeo. Pero en esta mañana yo quiero hablarte de un encuentro extraordinario que tendremos y muy pronto. Ese encuentro que todos debemos anhelar tener con Jesús. Claro, hay un encuentro que hacemos todos los días, cada mañana, con Jesús al encontrarnos en el estudio de la palabra de Dios y también a través de la oración. Pero hay un encuentro extraordinario que va a ocurrir muy pronto y que esa promesa la encontramos aquí en las Sagradas Escrituras. Acompáñame para buscar en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 1 al 3, esa promesa extraordinaria, y de aquí quiero extraer algunos aspectos importantes. Y en esta mañana, querido hermano, quiero hablarte de 4 aspectos importantes que encuentro en la Biblia en relación a esa promesa extraordinaria, en relación a ese encuentro que Jesús quiere tener con nosotros y que nos ha prometido que muy pronto va a acontecer porque Él va a venir a buscarnos. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 1 al 3. Y dice allí: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí encuentro algo extraordinario, que el Señor me dice: no se turbe vuestro corazón. Así como creemos en Dios, también dice: crean en mí y crean en lo que le prometo, en lo que estoy diciendo. Voy a ir a la casa de mi Padre y voy a regresar. Y lo interesante aquí que quiero plantearte, querido hermano, de este pasaje, es que Él dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Cuando hablamos de morada, cuando hablamos de casa, de pronto podemos imaginarnos las casas como las que encontramos aquí, las que construimos nosotros, que después de un tiempo, ¿sí?, es necesario hacerle mantenimiento porque se deterioran. Pero quiero decirte que la morada que el Señor ha preparado para vos y para mí es una morada eterna. Eterna, y Él quiere llevarnos allí, por lo tanto tenemos que prepararnos. Él va a volver a buscarnos muy pronto, y quiero decirte que esta es un encuentro seguro. Este es un encuentro seguro porque Jesús lo prometió, y así como un día prometió venir para hacer posible nuestra salvación y cumplió porque nació en este mundo, creció, desarrolló un ministerio, como dice el apóstol Pablo, dice que ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que se dejó de ser Dios para venir a este mundo y tomar la naturaleza humana, y estando en este mundo, ir hasta la muerte y muerte de cruz. Murió por ti, querido amigo, querido hermano, murió por mí, murió por cada uno de nosotros para hacer posible la salvación, y resucitó, lo que garantiza que muy pronto Jesús va a venir. Es una promesa segura, es un encuentro seguro, pero quiero hablarte también del segundo aspecto de esta promesa, que es ese encuentro inminente. Muchos pueden decir: bueno, Jesús demora en venir. De pronto estoy hablando aquí a algún hermano que tiene más de 30, 40 o 50 años de adventista, y que lo primero que escuchó cuando conoció la iglesia fue que Jesús vendría. Y el tiempo ha pasado, sí, es verdad, el tiempo ha pasado, pero quiero decirte que en la eternidad de Dios, en el tiempo, en la línea del tiempo de Dios, en esa línea de la eternidad de Dios, los 70 u 80
años que yo pueda vivir, los 70, 80, 90 años que tú puedas vivir. Es un punto en el tiempo de la eternidad de Dios. Por eso, por algo, el apóstol Pedro escribió allí en Segunda de Pedro. Él escribió Segunda de Pedro capítulo 3, verso 8 al 10. Y él dice así: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Sí, aquí encontramos la explicación para aquello que de pronto nos cuesta comprender y pensamos que Jesús demora, tarda. Quiero decirte, querido amigo, que el Señor aún no ha llegado, porque quiere que tú procedas al arrepentimiento. Querido hermano, quiero decirte que el Señor todavía no ha llegado, porque quiere que tú y yo procedamos al arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, sincero, un arrepentimiento que evidencie el deseo de su pronto regreso. Sí, y quiero también plantearte, primero dije, es un encuentro seguro. Segundo, es un encuentro inminente. Jesús va a venir, seguro. ¿Sí? Tercero, quiero decirte que este encuentro viene con una recompensa. El Señor va a recompensarnos. Y el apóstol Pablo lo planteó allí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 8. El apóstol aquí, ya en el atardecer de su vida, ya en el tiempo de su partida, y él menciona lo siguiente: porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice el verso 6, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Querido hermano, el Señor viene para recompensarnos también. Querido amigo, el Señor viene para darte la recompensa extraordinaria de la vida eterna y la corona de justicia, que el juez, Señor, juez justo, colocará en tu cabeza, colocará en mi cabeza, y que aquel día maravilloso de esa venida del Señor podremos estar con Él para honrarlo, para alabarle. Querido hermano, dice el apóstol, el tiempo de mi partida está cercana. Él era consciente que había transitado, que había caminado ya el camino de la vida cristiana, que había vivido dificultades. Y es por eso que dice, he peleado la buena batalla. ¿Qué batalla? La batalla de la fe. He peleado la buena batalla de la fe. Querido hermano, querido amigo, estás peleando la buena batalla de la fe. Estás aferrándote, estás vistiéndote con la armadura de Cristo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he corrido la carrera de la vida cristiana, con dificultades, y vaya que tuvo dificultades. Él transitó el camino de la vida cristiana, transitó con los ojos puestos en Jesús, pero sorteando todos aquellos obstáculos
que se le presentaba en el camino, pero solo por fe. Y es por eso que él dice aquí, he guardado la fe. Y entonces la recompensa. Yo sé que el Señor, dice, tiene una corona preparada para mí. Pero no solo para mí, dice, interesante, recalca el hecho de que esa corona también está preparada para ti, está preparada para mí, querido amigo, está preparada para vos. De pronto que estás en el valle de la decisión, si acepto o no acepto, si entrego mi vida a Jesús o no entrego mi vida a Jesús, quiero decirte que Él tiene preparada una corona para ti si tú decides entregar tu vida a Él. Decíamos que este encuentro extraordinario es un encuentro seguro, es un encuentro inminente, es un encuentro que nos plantea la promesa de una recompensa, pero también es un encuentro para el reencuentro. Así es, un encuentro para el reencuentro. Y ese encuentro para el reencuentro, quiero invitarte a que busques conmigo en la palabra de Dios. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15 al 16, 15 y 16, capítulo 4. Este es un encuentro para el reencuentro. Dice allí, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este encuentro, del cual la palabra de Dios nos habla, este encuentro extraordinario, es el encuentro para el reencuentro con aquellos seres amados, aquellos seres queridos que dejamos en el sueño profundo de la muerte, con la esperanza de aquella mañana gloriosa de la venida de Jesús. Sí, ese encuentro para el reencuentro es lo que anhelamos. Anhelamos que Cristo venga pronto. Y este libro, Hechos de los Apóstoles, quiero leer una expresión de aquí, que escribió Elena de Huay. Y en el libro Hechos de los Apóstoles, página 422, dice, escucho el testimonio de las almas fieles que, aunque desamparadas, afligidas y atormentadas, daban sin temor el solemne testimonio de su fe, diciendo, yo sé a quién he creído. Todos ellos, al entregar así sus vidas por causa de su fe, declararon al mundo entero que aquel en quien habían confiado es capaz de salvar hasta lo sumo. Querido hermano, querido amigo, que me estás escuchando en esta mañana, que estás participando de este culto de adoración al Señor, quiero mencionarte que Jesús pronto va a venir. Ese encuentro es seguro, ese encuentro es inminente, ese encuentro es para recibir la recompensa que el Señor tiene, y creo que la mayor recompensa es poder encontrarnos con Jesús y vivir con Él. Ese encuentro es también para el reencuentro con nuestros seres queridos. Quiero invitarte para que veas y escuches este testimonio y reflexiones en este testimonio que Jesús pronto viene, un poquito más, y Él viene.
La palabra reencuentro es una palabra muy fuerte. Hoy reencuentro forma parte de mi esperanza. Todos deberíamos detenernos a pensar que lo que esperamos es el encuentro con nuestro Salvador y nuestro Creador. Murilo fue una persona que, en su trayectoria, en su poco tiempo de vida, llevó a Jesús a las personas. ¿Cuántas personas son las que él pudo llevar? Lo que él quería mostrar era la esperanza que tenía. Y él quería transmitir eso a las personas que no tenían ninguna esperanza. Murilo fue miembro de la iglesia, fue un hombre simple. Murilo llevó a más de 200 personas al bautismo. Como él siempre decía, madre, este mundo no va a cambiar, solo va a ser bueno si luchamos por almas y con personas que quieren entregar el corazón a Jesús. Murilo habló de ti conmigo. Tranquila, querida. Tu nombre estará siendo escrito en el libro de la vida. Amén. Oh, hija, cumpliendo la orden del Maestro, te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo. Amén. 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 Murilo me dio las fuerzas para llevar la palabra de Dios para alguien. Porque muchas veces tenemos a nuestros hijos en estados muy complicados. Murilo salía para recibirlos. Él respiraba aunque algo saliera mal. Muchas veces con Eduardo pasándolo mal. Yo sentada en el sofá con él, él se acurrucaba a mi lado. Oraba. Me miraba y decía, estoy yendo por ahí y termino enseguida. Jesús necesita volver. Aline fue una persona que creció con Murilo. Ellos pasaron la infancia juntos, jugaron juntos, crecieron juntos, fueron bautizados juntos. Presentamos aquí la decisión de esta querida jovencita Aline y es nuestra responsabilidad protegerla por siempre y para siempre. Cuando él murió, aquella situación triste me hizo sentir que debía volver a la iglesia. Murilo decía que era una persona que a donde llegaba él iluminaba todo lo que había a su alrededor. Era un iluminado por Dios. Su sonrisa, todo. Murilo siempre fue un padre muy presente. Y él siempre fue un padre de un niño muy especial que para él no tenía defectos. Él jugaba con Eduardo. Él andaba con Eduardo a donde tenía que ir, sin vergüenza, sin complejos, mostrando a su hijo para todo el mundo. Él vivía por su hijo, amaba mucho a su hijo, entonces era muy presente. Estaba siempre allí y Eduardo siente la falta. Tenían una conexión muy fuerte. Una unión muy fuerte entre los dos. Yo no tengo palabras para describir el padre increíble que él fue. Un padre que, a pesar que su hijo no entendiese mucho, le dejaba la esperanza en el corazón a su hijo. La certeza de que algún día van a correr juntos. Y esa certeza y ese sueño que hoy me mueve, porque si antes yo tenía esa motivación por el amor de Jesús, hoy se duplica. Porque hoy quiero verlo de nuevo, quiero poder abrazarlo, quiero que estemos los tres juntos de nuevo. Quiero poder verlo correr con mi hijo. Quiero poder escuchar a Eduardo, llamarlo papá. Quiero poder verlos jugar conmigo. Sabes, yo quiero eso. Pero más que nada, si hoy tú me preguntas, ¿tienes un sueño? Mi único sueño es que Jesús vuelva pronto.
Porque solo si Jesús vuelve, yo conseguiré aquello que necesito, porque así mi corazón podrá latir feliz. Estoy convencida. Porque el día que velamos a Murilo, yo dije un hasta luego. Yo no creo en el adiós. Duele mucho. Yo sé que Jesús va a volver y Él va a regresar con esa sonrisa. Va a abrir sus brazos y va a correr hacia nosotros. Él va a poder levantar a Eduardo en sus brazos, no para cargarlo porque nuestro hijo no puede caminar. Él lo va a tomar de los brazos para decirle: hijo, lo logramos. Estamos aquí ahora para la eternidad y para que estemos felices juntos. Mi gran sueño era haber podido verlo, haber podido abrazarlo. Una esperanza está en ese camino que hoy voy a recomenzar. Y un día Dios volverá, porque va a volver, y que podamos reencontrarnos nuevamente. Cuando le coloqué la túnica blanca, yo pensé en Murilo, en la felicidad que él va a sentir por haberla usado. Y la decisión que Aline tomó al lado del Señor solo me confirma que vale la pena hablar de ese Jesús maravilloso, así como mi marido lo hacía. Y el cielo no sería el mismo si Él no estuviese allá, porque el Señor moriría si fuese solamente por ti. La elección cierta cambia todo. Todavía hay tiempo para quienes quieren oír la voz del Espíritu Santo. Solo falta un poquito más para ese reencuentro. Y así como sé que Murilo va a resucitar queriendo abrazar a su hijo, él va a querer abrazar a cada uno al que le llevó el Evangelio. Con la misma intensidad que duele, es la misma intensidad que quiero entregar. Es esa misma intensidad que quiero mostrarle a las personas, en el objetivo, en el sueño que tengo, que es reunir a mi familia nuevamente, tener mi sacerdote de nuevo, tener al padre de mi hijo nuevamente. Una vez más amaneció, el sol de fe en mí nació, y cuando pienso en desistir, Jesús me llama y dice así: es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz. Hay un cielo que será mi hogar. Y todos nosotros debemos estar preparados para el mayor reencuentro de la historia, y que podamos decir: ese es el Dios a quien esperamos.
emocionante este testimonio, realmente emocionante. Emociona hasta las lágrimas, pero esa es la promesa. Jesús pronto va a venir. Nuestra vida es frágil, pero la promesa es segura. La venida de Jesús es inminente. Simplemente tenemos que prepararnos y preparar a otros, porque un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Solo un poco más. Y quiero hacerte una invitación, allí donde estás, que juntos inclinemos el rostro para tener una oración. En primer lugar, para agradecerle al Señor, porque Él ha planificado un encuentro extraordinario en su segunda venida. En segundo lugar, para pedirle al Señor, Señor, ayúdame a estar preparado para ese momento. Y para ti, querido amigo que nos estás escuchando, querido amigo, querida amiga, querido joven, querido adolescente, que todavía no has dado el paso decisivo de entregar tu vida al Señor a través del bautismo, quiero invitarte para que decidas por Jesús y voy a orar por ti en esta mañana. Inclinemos el rostro para orar. Querido y buen Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque podemos en esta mañana tener la certeza de que pronto has de venir. Tu palabra sí lo presenta. Y Señor, queremos agradecerte porque has planificado ese encuentro, el encuentro de tu venida con tus hijos que te esperamos. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a prepararnos cada día. Y oramos en esta mañana por nuestros amigos que están escuchando este mensaje, que vieron este testimonio. Señor, que puedan decidir por Jesús. Agradecemos todo y pedimos esto sin merecerlo, solo por los méritos poderosos de Cristo Jesús, en su nombre y por esa promesa bendita del pronto regreso de nuestro Salvador. En su sagrado nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Queridos hermanos, un feliz sábado. Dios nos bendiga. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y Dios te dé paz.